Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy, domingo especial, domingo como siempre lo mencionamos, dedicados a predicar la bendita palabra de Dios. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy especial y vamos a ocupar un libro que está en el Nuevo Testamento. Vamos a decirlo un libro porque no se sabe si es una carta o unos dicen que es un sermón. Vamos a ver el texto bíblico en Hebreos. Y el tema de este sermón es la comunicación con Dios. Ese es el tema hoy. La comunicación con Dios. Busquemos pues en nuestras Biblias a Hebreos, en el capítulo 1 y en el versículo 1, cuando el autor de Hebreos prácticamente da a revelar a Jesucristo. Este relato que está en Hebreos es a veces un tanto difícil no de entender, porque el entendimiento lo da el Espíritu Santo, sino que a veces las palabras, las frases que se ocupan en Hebreos es un tanto bastante común, pero en el pueblo de Israel, de raza hebrea. Entonces, aquí está la definitiva revelación en Cristo. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Entonces nos empieza a hablar aquí el escritor de Hebreos que Dios no solo habló en el Antiguo Testamento y nos habla, fíjense bien, por su palabra en el Nuevo Testamento. Y dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, o sea que Dios por medio de los profetas se comunicaba con su pueblo constantemente. Se podría decir que en el transcurso de unos 1800 años, fíjese, por lo que se cree, el escritor de Hebreo anotaba o relataba. Desde el Antiguo Testamento fue escrito en un total de 39 libros, diferentes y en diferentes épocas, lugares, culturas y situaciones muy diferentes. Entonces, Dios habiendo hablado muchas veces, desde, si usted quiere, de Génesis, pues Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, ahí nos vamos. Habiendo hablado muchas veces por ese relato bíblico de Dios y de muchas maneras, esto incluye las muchas maneras que Dios habló por los profetas. Habló por medio de Moisés, habló por todos aquellos grandes hombres de Dios, que incluso cuando Dios les habló a todas estas gentes, solo para ubicarnos allá por el Antiguo Testamento, incluyen visiones que tuvieron. Si usted ve a Ezequiel, a Daniel, algunas veces a Jeremías, Zacarías, Sofonías,
algunos de los profetas Dios les permitió que tuvieran visiones. También Dios se manifestó hablándoles con símbolos y con parábolas que también se escribieron ese tipo de enseñanza. Usted lo puede ver en los Salmos y los Proverbios, ¿verdad? Que uno cuando lo va leyendo a veces no entiende algunas frases, pero la gente de aquella época sí la entendía perfectamente, porque usted no puede escribir una carta a alguien que no la entienda, entonces no está haciendo nada. Sin embargo, Dios está hablando desde hace mucho tiempo de muchas maneras. Recuérdese que la forma literaria, o sea, la forma, pues, cómo se expresa en el Antiguo Testamento, para nosotros hoy nos cuesta a veces algunas frases, algunas formas de cómo, cuándo, dónde y por qué hablaba Dios, pero conclusión es que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en el tiempo pasado, pues, a los padres por los profetas. Ahí está. ¿Quiénes son los padres? Los antiguos, pues. Desde Abraham hasta Malaquías, si usted quiere, pues. A los padres de Israel por medio de los profetas. O sea, ¿dónde están los profetas? Acabo de decirlo, pues. Malaquías, Sofonías, Ezequiel, Daniel, Amós, Nahum, todos estos que usted quiera, ahí están. Isaías, fantástico. Jeremías, maravilloso. Ahí está todo. Igualmente están los proverbios y los salmos. Que Jesucristo lo resumió una vez, dice, decía él, los salmos, los profetas, dice, y él concluía la ley. Cuando en el Antiguo Testamento dice la ley, es todo para nosotros hoy lo que para es el Antiguo Testamento. No nos enredemos mucho. Entonces Dios viene hablando, y Dios hoy en esta época, hoy en este tiempo, pues, Dios nos está hablando. Por ejemplo, hoy 28 de julio, domingo 28 de julio, nos habla por su palabra. Usted está leyendo los textos bíblicos que sale arriba, y esa es la revelación progresiva que Dios tuvo y quiso que la gente supiera, aquella gente del Antiguo Testamento, o sea, para que nosotros lo entendamos, y para nosotros revelado en el Nuevo Testamento. Pero para la iglesia del Señor, del cual usted y yo somos partícipes, lo tenemos revelado en la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, esta revelación describe el programa de Dios. Fíjese que le voy a poner arriba, por ejemplo, lo que dice Primera Pedro, capítulo 1, versículo del 10 al 12. Me voy a tomar ese cuidado, mire. Usted lo va a ir viendo poco a poco. Dice en el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Está hablando Pedro, ¿ve? Aquellos profetas que se dedicaron cuidadosamente a escudriñar las Escrituras y a explicarle bien al pueblo de Dios. Mire, dice en el versículo 11, escudriñando, o sea, estudiando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo,
que estaba en ellos, en los escritores y en los profetas, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea que estos, ¿cómo se llama? Profetas, venían anunciando ya. Acuérdese, le hace Isaías, Malaquías, Zacarías, ahí anuncian al Señor su venida. Daniel, versículo 12, en este texto especial que le estoy leyendo. A esto se les reveló que no para sí mismos, no solo para ellos, sino para nosotros, o sea, que escribieran, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. Ahorita lo estamos haciendo por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Qué maravilloso y qué lindo texto bíblico. O sea que nosotros debemos estar altamente agradecidos con Dios. Si bien es cierto, en el Antiguo Testamento pasaron años, tiempos, cosas, situaciones, condiciones, problemas y todo. Y nosotros, fíjese qué maravilla que hoy en las Sagradas Escrituras, que las tenemos a mano, su Biblia, fíjense bien, su Biblia, no la tergiversada, sino que la Biblia es real. Por ejemplo, nosotros los cristianos evangélicos usamos más comúnmente la Biblia Reina Valera. Aunque hay otras versiones, Nueva Versión Internacional y todas esas, pero como hay algunos cambios que hay por allí, entonces es la más que se acerca, la que más se acerca al Nuevo Testamento, a lo más real, es Reina Valera 1960. No discutamos eso. Ya que aquellos señores que andan tocando de puerta en puerta, que dicen que tienen esa, no sé cómo le llaman, la revelación de la Sagrada, no. Esos han tergiversado las Escrituras. Para su información, esos señores que andan tocando puertas y todo eso ahí, esos no son evangélicos, sépalo. Esos no son evangélicos. Es más, ellos dicen que nosotros los evangélicos, somos hijos del diablo. ¿Sí? Y en cambio, nosotros no lo decimos, sino que Dios dice en Juan, en el capítulo 1, versículo 11 al 13, que dice que nosotros somos hijos de Dios, no de sangre ni carne, sino de voluntad de Dios, porque Él quiso. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, estos señores que andan tocando puertas dicen que nosotros somos hijos del diablo. Segundo, estos no creen en la divinidad de Jesucristo. Por lo tanto, esos no son evangélicos. Esos tampoco son ni protestantes ni nada. Esa es una secta que ha tergiversado las Escrituras. Quedémonos ahí. Entonces, esa descripción que está dando aquí el escritor de Hebreos en el capítulo 1, versículo 1, es que Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos, para nosotros, por medio de los profetas, hoy nos habla a nosotros por medio de la Biblia. ¿Se entendió? Perfecto. Y esta, aparte de lo que acabamos de leer, es la voluntad de Dios para su pueblo. Voy a poner unos textos bíblicos que le van a ampliar ahí mucho este mensaje. Dice en Romanos capítulo 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Ya ve? Nuestra norma de fe y conducta
es la Biblia, para nosotros los evangélicos. Nosotros no tenemos el librito de aquella mujer o aquel librito de esa revista que están por allá o aquellas cositas que dan en la iglesia aquella y la otra. No. La única fuente de revelación de Dios para el pueblo de Dios, para su iglesia, es la Biblia. No ande buscando otra más. No se dejen. Hay libros muy lindos que relatan hechos, relatan Juan, relatan, como le diría, Colosenses, sí. Ellos se llaman comentarios, claro que sí. Pero nuestra base, de donde se saca la esencia, es la Biblia, la palabra de Dios. Tenga mucho cuidado. No se deje, incluso, no se deje que alguien le vaya a contaminar con otras cosas que no son. Le voy a dar otro texto bíblico maravilloso. Está en la segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo del 16 al 17. Dice en el 16, toda escritura es inspirada por Dios. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mire qué maravilloso. A fin de que el hombre de Dios, usted y yo, desde luego la palabra hombre es humanidad. No va a andar diciendo que las mujeres están discriminadas. La Biblia no discrimina a las mujeres, cuidado. Solo que toma el género humano, humano, ¿verdad? En un todo. Dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo? ¿Andar regalando zapatos y camisas y todo eso? No, para toda buena obra de la que le agrada a Dios, esa es. Entonces, estos textos hay que llevarlos bien con cuidado. Vamos a buscar otro. Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo. Ahí es donde prácticamente Dios ubica, nos hace a dar a conocer a nosotros que Jesucristo es igual a Él. Jesucristo es Dios. Solo que cada uno tiene una función de todo. Y por quien asimismo, hizo el universo. Los postreros días. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Bien. Todo el tiempo nosotros a veces mencionamos, ya son los postreros días, porque todas las cosas que están sucediendo, a veces cuando hay terremotos, cuando hay guerras y todo eso. Sí, Jesucristo dijo, cuando se vienen rumores de guerra y todas esas cosas, dice, principio de dolores es. Tristemente, la humanidad de hoy, por ejemplo, los que ya tenemos y pintamos canas, los que ya tenemos más, bueno, yo tengo 77 años. Imagínense hace 70 años, pues, cuando yo tenía 7 años, no existían todas las cosas que hay hoy, todas las cosas modernas, ¿verdad? Pero la conducta de los seres humanos de aquel tiempo, el respeto para las personas, la moral, o sea, cuidado que, no se oía que un hijo le gritara a su madre. Bueno, hoy no, hoy les pegan a los padres, los hijos, y hasta los mismos hijos meten preso a los padres. No, eso no. No habían tanta locura, tanta depravación como hay hoy. Entonces,
de aquellos tiempos han venido caminando no para bien, sino para peor, porque ya vamos hacia el final de los tiempos. Nosotros como iglesia, sabiendo y oyendo y entendiendo todo eso, lo único que estamos esperando hoy es el arrebatamiento de la iglesia. Que después de que el Señor Jesús arrebata a su iglesia, inmediatamente aquí empiezan 2 eventos en uno. Cada evento dura 3 años y medio. El primero es la tribulación, 3 años y medio, e inmediatamente pasa al otro, que es la gran tribulación, otros 3 años y medio. Total de terrible después de que el Señor arrebata a su iglesia. Entonces empieza la tribulación y la gran tribulación. Y dice el Señor en Mateo capítulo 24 que no ha habido día ni lo habrá como esos días de la gran tribulación. Entonces, repito el versículo 2 para terminar. En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, o sea, por la palabra de Dios, por la Biblia, a quien instituyó heredero de Dios. Dios le dio el poder y todo. Bueno, Dios es el que va a juzgar el mundo, pues, cuando Él venga con poder y gloria, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, hoy hemos entendido cómo es la comunicación de Dios. ¿Cómo es la comunicación? ¿Cómo es la comunicación de Dios con nosotros? ¿Cómo nos habla Dios a nosotros? Por medio de su palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Bendito sea Dios por todos los siglos, que nos dejó revelado para todo este tiempo actual y el que viene, su palabra. No hay excusa. Usted, si tiene oportunidad de leer su Biblia, lea. Busque textos o esto mismo que usted estaba aquí leyendo. Amplíese más, tome nota y de ahí quédese un rato usted después leyendo las Escrituras. Prepárese. No se sabe cuándo será el arrebatamiento de la iglesia. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.